Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros alumnos y profesores de audiovisual y multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado y por supuesto Canal 9 Bio Bio Televisión. Escríbanos a @pediálogo, nos interesa su opinión. Esta vez vamos a conversar con Claudio Arce. Claudio Arce es presidente del Colegio de Arquitectos de Concepción y de la Asociación Gremial de Arquitectos de Concepción, y por lo tanto tiene una visión muy amplia de la carrera, de dónde se imparte la carrera y los grandes temas arquitectónicos de Concepción, de la región y también y de Chile. Así que yo le doy la bienvenida, Claudio, y me gustaría en primer lugar que nos contara, bueno, ¿por qué estudió arquitectura? ¿Por qué no estudió otra carrera? Siendo que su padre no es arquitecto, su mamá tampoco. Bueno, muchas gracias por la invitación, señor. Bueno, ¿por qué estudiar arquitectura? Porque de repente las vocaciones se marcan en la vida y de alguna manera se van definiendo a través de ciertas, digamos, mensajes que uno va recibiendo. La carrera es preciosa, es una carrera que yo se la recomiendo a cualquiera estudiarla, por lo bonita que es. Yo no sé si el campo laboral después tan bueno. Sí, tenía una formación de parte de mi padre, que es médico, y mi madre, que es ingeniero comercial, pero si bien la ingeniería comercial, la medicina nunca me atrajo, la ingeniería comercial sí la encontraba un tema apasionante. Estábamos justo en la época de definiciones de todo el cambio estructural que se hace en base a la participación muy fuerte de los economistas en las políticas en Chile. Perfecto. Y que hay un cambio de visión y la ingeniería parecía ser atractiva. Siempre fui malo a los números, por lo cual me pareció más inteligente dedicarme a lo que tenía menos números en este caso, que era la arquitectura, y que también me apasionaba bastante más, que tenía que relación con la fotografía, que es algo que siempre me ha apasionado, y con una faceta de ver la ciudad y de ver el mundo que es distinto, es creativo. Ahora, hay un tema con la arquitectura, que aquí yo sé que usted que le gustó mucho la arquitectura, pero terminó estudiando ingeniería. Estudié ingeniería, pero incursioné también, bueno, en el mundo del arte, en el mundo de la estética. Sí. Y hay algo que marca la arquitectura en Chile y que es súper relevante de tener en cuenta. En Chile se hace arquitectura y yo creo que en Chile se hace bastante menos ingeniería de la que deberíamos hacer. Y lo digo de esta manera. A ver, ¿cómo es? Creo que hay excelentes ingenieros, pero el problema es que los ingenieros en general en Chile no estamos diseñando procesos, no estamos generando nuevas maquinarias, no estamos construyendo, investigando y desarrollando. Hay una falta de aprovechar la capacidad de los ingenieros chilenos. ¿Ya? En cambio, en la arquitectura sí se hace siempre arquitectura, y la arquitectura chilena está siendo un producto de exportación y un producto muy visto a nivel mundial y está siendo reconocido. Y yo creo que en ese sentido no le hemos dado el tiempo o no le hemos dado el esfuerzo a que los ingenieros tengan esa relevancia. Creo que hay muy buenos ingenieros que se están perdiendo en este país porque el país no está incentivando el hecho del ingenio, que es donde se marca la ingeniería. O sea, en el fondo, los arquitectos avanzan a 1000 por hora y los ingenieros son más conservadores y siguen haciendo lo mismo un poco. No. ¿Tienen temor? No es un problema de los ingenieros, es un problema del tipo de país, que la estructura de país que tenemos. Perfecto. Que nos deja que en estos momentos no estamos dedicados a generar investigación y los pocos recursos que se destinan a investigación son limitados, entonces no permiten a los ingenieros desarrollar nuevos procesos. A ver, ¿qué invento chileno en este momento es relevante? Si ese es el problema, no estamos inventando. Estamos siendo extractores, nuestra matriz productiva es básicamente extracción. Y cuando estamos metidos en extracción, si bien se diseñan procesos, en general todas las máquinas que se ocupan son máquinas que se extraen, o toda la tecnología es tecnología que traemos y que los ingenieros nuestros tienen que adaptarla a nuestros procesos. Ahora, yo tengo mucha esperanza, Claudio, en el sentido que hay un grupo de jóvenes con mucho anhelo de emprender. Oiga, entre paréntesis, Frank Lloyd Wright era ingeniero, ¿no?
originalmente. Entiendo que hay varios que son ingenieros. Yo no sé el caso especial de Frank Lloyd Wright, pero pareciera que sí. El caso, por ejemplo, de Calatrava. ¿Sí? ¿Le Corbusier también? ¿No? Le Corbusier, a ver, el tema de Le Corbusier es distinto, porque Le Corbusier no estudia arquitectura, definitivamente. Entonces tiene ahí un tema de que siempre se ha dicho eso. Lo mismo pasa con Tadao Ando, ¿ya? Que no son arquitectos. Ellos adoptan la arquitectura. ¿Ya? Y el caso de Calatrava, que es el actual, bueno, Tadao Ando también es bastante reciente, pero lo vemos en el caso de Tadao Ando, de Calatrava, que tiene todas estas obras de arquitectura muy llenas de ingeniería. ¿Y nunca estudió arquitectura? No, sí estudió arquitectura, estudió las dos carreras. ¿Ya? Entonces él tiene las dos carreras, Calatrava. Tadao Ando no estudió arquitectura y realmente hay obras que son geniales, realmente. Y tiene una sensibilidad, que es realmente digna. Es decir, me tocó reconocer la Ronchamp de Le Corbusier, y ahí hay un tema también que es súper interesante. Cuando uno ve Ronchamp, y esto lo explica muy bien un arquitecto penquista, Rubén Muñoz, ¿ya? Lo conozco, de la Universidad del Biobío. De la Universidad del Biobío, que él hace una explicación sobre la luz de Ronchamp, y dice que la luz de Ronchamp es una luz cavernaria, ¿ya? Y cuando uno recorre se da cuenta que sí, él es una luz cavernaria. Entonces, cuando uno ve la iglesia de los benedictinos. Los benedictinos, los dominicos. Sí, maravillosa. Del padre Guarda. Esa fue hecha por Gabriel Guarda, un benedictino arquitecto. Sí, benedictino arquitecto. Claro que los arquitectos dirían arquitecto benedictino, yo diría no, benedictino arquitecto. No, yo diría benedictino arquitecto, estoy de acuerdo, pero la luz que él utiliza es una luz maravillosa. Entonces, tiene un trabajo de la luz que, sin lugar a duda, nosotros tenemos que estar orgullosos del proceso creativo que se ha generado y que ha sido un poco el proceso creativo que se ha dado en general en la arquitectura chilena, y por eso la arquitectura chilena ha sido tan reconocida estos últimos años. Oye, entre paréntesis, una pregunta, esta es una pregunta filosófica. Siempre en el proceso creativo hay una frustración cuando se lleva a la práctica. O sea, yo creo que lo que la mente se imagina es siempre mucho más hermoso que lo que se ve en la materialidad. ¿Usted ha experimentado eso en arquitectura? No, la arquitectura es frustrante en eso. Es muy frustrante. Uno imagina una cantidad de cosas y el resultado final muchas veces no se da. No se da por una serie de factores. ¿Cuáles son esos factores? Primero están los factores económicos que generalmente tratan de bajar el presupuesto, el costo de proyecto. También hay muchos elementos que uno no logra dimensionarlo en el proceso creativo y empiezan a aparecer de repente ciertas resultantes que no eran las esperadas. ¿Ya? En general, sí se ha avanzado mucho con toda la visualización que uno tiene de los proyectos, y cada vez se está avanzando más en poder generar casi un elemento constructivo donde uno pueda tener una vivencia de lo que va a ser las emociones que se van a producir en ese proyecto. Y lo otro también interesante en el proyecto creativo, que aunque uno haga un esfuerzo inmenso por comprender lo que va a pasar, siempre hay otros factores que influyen. Por ejemplo, en el albergue móvil trabajamos con la Escuela de Diseño del Duoc. Realmente trabajaron mucho. Yo quedé admirado. Y siempre con la tónica que lo que necesitaban las personas que viven en la calle eran camas y baños. Ese era el fondo de la tónica. Entonces todo el bus se hizo pensando en eso. Y el resultado que cuando se instaló materialmente el bus, necesitaban eso, por cierto, pero necesitaban mucho más conversar. Y no había un espacio para conversar. Necesitaban llegar a encontrarse y no había espacio. O sea, bueno, en ese sentido, usted puede decir que la arquitectura siempre es joven. A ver, yo voy a ir al bus que me tocó conocerlo porque me tocó llevar a uno de mis hijos qué bueno. Que van y lo encuentro una iniciativa fantástica. Y arquitectónicamente, ¿qué le pareció? Como nivel de diseño, sí, como nivel de diseño lo encontré muy bien desarrollado. Es decir, es un muy bien desarrollado. Y tienes razón que falta el acogimiento para la conversación. Yo creo que ahí hay un elemento que está faltando. Porque nosotros pensábamos que ellos querían baño, ducha, comida, y no. Ellos quieren comunidad. Y es algo que les falta en general a la sociedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que es en parte muchas instituciones? Son una construcción de comunidad, de asociación.
Y ahí yo creo que el bus hace un tremendo, es decir, un tremendo trabajo en el sentido de juntar gente dispersa por la ciudad y juntar además a los niños para que conozcan otras realidades. No estamos saliendo del tema, pero un segundo nomás, un segundo. No, pero sí, fantástico. Su hijo, cuando se fueron después de la noche, a las 12 de la noche, después de haber estado ahí, ¿qué le comentaba? Es decir, nosotros nos quedamos acompañándolo. Ya. Y el comentario general que habían distintos comentarios. Uno, el tipo de gente que esperábamos y que fue muy distinto, porque nunca nos esperamos ver gente joven, tanta gente joven yendo y gente que es además deportista, ¿ya? Gente incluso muy culta. Había una persona que hablaba inglés perfecto. Entonces, la conversación primero va a ser el tipo de gente, ¿ya? La segunda conversación era lo receptivos y amables que eran todos, con lo que no había ningún grado de agresividad. No, nada. Nada, al nada. contrario. Era una sensación de ni de exigencia ni nada, sino todo recibirlo de una forma muy amable. Ellos ¿Y su hijo se preguntó, por ejemplo, a partir de esto, qué voy a estudiar? O sea, ¿usted siente que suscita pues solamente después habrán conversado en el curso, ¿no? No se conversó en el curso, no hemos tenido la oportunidad, pero yo creo que se va a hacer una conversación porque hemos ido como, van grupos pequeños, vamos de 3 padres con hijos, entonces yo creo que nos ha faltado el lugar de comunión después para conversarlo, pero yo creo que es un tema que realmente toca, creo que la iniciativa es espectacular, maravillosa, y creo definitivamente que sí, ese día hacía un frío extremo, andábamos todos muy abrigados y faltaba el lugar de protección. Oiga, volviendo a lo nuestro, arquitectura, ¿cuál es la obra arquitectónica chilena y de la región que usted encuentra preciosa, bien lograda, que inspiradora? Obras icónicas en Concepción, inspiradoras en Concepción. Yo creo que ahí probablemente todo lo que significa el conjunto de la Universidad de Concepción es sin lugar a dudas un lugar donde uno sean varios factores. Uno, hay una arquitectura de calidad. Dos, hay un tipo de ciudad, que es el tipo de ciudad que muchos anhelamos, que es una ciudad caminable, que es una ciudad donde uno respira un aire distinto, donde no hay agresión, donde hay algo que cuando uno viene al centro y está el comercio ambulante o está esta cosa, esta masa que corre, en la universidad hay esa paz y tranquilidad que uno en cierta manera espera. Eso es espacio. Eso es espacio. Espacio grato. Espacio, hay muy buen paisajismo que hace que una ciudad sea mucho más grata. No está la intervención del transporte público o de los vehículos que tanto daño hacen al espacio urbano, porque si nosotros un día sin vehículos el centro es mucho más agradable, ese silencio que se logra hace que la ciudad funcione distinta. Entonces yo creo que la Universidad de Concepción tiene eso que como conjunto, independiente de cada uno de sus edificios, que cada uno de los edificios tiene de algún grado su valor, es un muy buen espacio, muy buen ejemplo. Sí. Además se suma el Parque Ecuador, o sea, es un lugar hermoso. ¿no? Yo creo que es uno de los lugares que tiene valor en Concepción. Esperemos que luego se dé la continuidad que se tiene proyectada hacia el parque, hacia el río, por el parque que se piensa proyectar hacia el río. Y ahí hay un desafío gigantesco que es, en definitiva, y que entiendo que fue una de las promesas que se hicieron, que era para este gobierno, que es construir ciudades con calidad de vida y con mayores cantidades de parques. Entonces esperamos que esos parques que se prolonguen definitivamente, que se hagan un conjunto de parques al borde del río, que harían que la ciudad mejorara sustancialmente en su calidad de vida y por ende se hiciera una ciudad más competitiva. Las ciudades son competitivas en base a la calidad de vida que proyectan. ¿En qué sentido? Que la gente quiere ir a esa ciudad, digamos. Absolutamente. Ese es el tema. La gente quiere estar en lugares gratos, no quiere estar en lugares ingratos. Por muy buena... A ver, las condiciones económicas, si lo ponemos en una... y con esto no estoy desmereciendo ninguna ciudad en especial, por favor. No, por favor. Pero si lo ponemos en una condición extrema de Calama, por ejemplo, donde el nivel de ingresos es muy alto, la gente quiere de alguna manera, aunque tiene ese ingreso, quiere volver a ciudades que tienen mejor calidad de vida. Porque Calama en definitiva es un campamento ciudad, ¿ya? Que si bien se ha mejorado y se ha invertido, sigue siendo un campamento ciudad. Entonces falta esa condicionante que es una ciudad con calidad de vida. Una pregunta, Claudio. Bueno, usted es presidente del Colegio de Arquitectos de Concepción, de la Asociación Gremial de Arquitectos.
ustedes cuando se juntan, ¿de qué conversan? O sea, ¿cuáles son los temas hoy día que le inquietan a los arquitectos? Porque escuchamos mucho los temas que le inquietan a los políticos, escuchamos mucho el tema que le inquieta, por ejemplo, a los médicos del hospital, siempre hay una presencia, a las personas de ciertas regiones, pero los arquitectos, ¿cuáles son los temas? A ver, yo creo que hay una coincidencia en que definitivamente tenemos que tratar de mejorar la calidad de vida de las ciudades chilenas. En general, la calidad de vida de muchas ciudades no aprovechan ni siquiera el espacio físico o el entorno natural que tenemos. Yeah. Nosotros deberíamos aprovechar. Es decir, nosotros tenemos muchas condicionantes como para tener una ciudad, ¿cómo poder decirlo? Y vuelvo al tema de la competitividad, muy competitiva para que nuestros hijos se queden trabajando en la ciudad de Concepción. Pero prefieren emigrar a Santiago porque las posibilidades que se dan en Santiago y la calidad, y en esto, aunque reclaman contra la calidad de vida en Santiago, no podemos desconocer que Santiago es una ciudad del primer mundo y Concepción sigue siendo una ciudad del tercer mundo. Nosotros no tenemos un sistema de transporte, todavía estamos lidiando con calles completamente llenas de buses o micros. No tenemos un sistema de metro, no hemos cambiado los tranvías, no tenemos todavía un sistema de bicicletas urbano, es decir, todos cambios que van en favor de la ciudad no se han hecho y no se han podido hacer casi en ninguna ciudad de Chile, a excepción de Viña, que hicieron el soterramiento y hicieron suerte de metro urbano, ¿ya? Muy mal hecho en algunos aspectos, urbanamente no, pero sí porque liquidaron el puerto, porque no consideraron en ese proyecto el tema del transporte de carga. ¿Ustedes tienen injerencia política? Por ejemplo, ahora hay muchos proyectos que están en boga, digamos. ¿Ustedes qué impacto tienen para tomar las decisiones? Tenemos una opinión que yo creo que es una opinión respetada. Ya. Yo creo que nos hemos dado cuenta que tenemos una opinión y estamos esa opinión tratando de hacerla crecer. Estamos tratando de armar un conjunto en que participan en estos momentos todas las facultades de arquitectura. Hemos conseguido que todas las facultades de arquitectura estén participando de una suerte de entes de propuestas urbanas, conjunto con la Cámara, que eso es algo muy especial, que en Santiago el Colegio de Arquitectos no tiene la relación que tenemos nosotros con la Cámara. Nosotros tenemos... Chilena de la Construcción. Con la Cámara chilena. Yeah. Siempre son visiones muy antagónicas. Acá, por suerte, tenemos una visión, porque probablemente por la escala de ciudad... El presidente durante muchos años fue arquitecto. Y sigue siendo. Manuel Durán. También arquitecto. Ya, porque el anterior era arquitecto. Sí, Miguel Ángel Ruiz Tagle. Y los dos colegiados también. Yeah. ¿Ya? Entonces, ahí hay un vínculo. En este momento, la presidenta Claudia Hempel, la presidenta del Comité de Arquitectura de la Cámara, es la paz presidenta del Colegio de Arquitectos. O sea, es muy fácil la relación y con eso podemos conseguir tener una voz más bien como mancomunada entre las escuelas de arquitectura, la Cámara, el colegio, y además estamos agregando el Observatorio Urbano que lo maneja Sergio Vélez, el Premio Nacional de Urbanismo. Para que las personas que nos están viendo, es importante que sepan que las universidades que tienen escuela de arquitectura es la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad San Sebastián, que sea dicho de paso, los alumnos de la Universidad de San Sebastián fueron los que proyectaron la Lavandería 21. Y para ellos fue todo un descubrimiento poder encontrarse con jóvenes con síndrome de Down, y eso fue lo que más agradecieron de participar del proyecto, que esto le abrió el mundo. Y también la Universidad Andrés Bello también tiene arquitectura, ¿no? La del Biobío, bien, la de Concepción, la San Sebastián, la del Desarrollo, que se formó acá, y está la Universidad de las Américas. De las Américas. Pero ellos están cerrando el proceso. ¿Ah, sí? Están hace ya 2 años que no reciben nuevos postulantes. Sí. Oiga, ¿y los estudiantes de arquitectura en qué están? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus expectativas? A mí me contaba un profesor de arquitectura que ha habido un cambio muy profundo en la enseñanza de la arquitectura. Me decía que en los años 70 había un enfoque social muy importante. Después, con el boom económico, la proyección era más bien desarrollar proyectos que sirvieran para el consumo, digamos. Y pareciera ser que hay una vuelta ahora, ¿no?, a los temas ciudad. ¿Esa línea es correcta o no?
Es que depende, A porque ver. cada escuela tiene sus propios, y yo no voy a definir cuál es la posición de cada escuela. Cada escuela tiene sus énfasis. Ya. Yo creo que el tema de ciudad es un tema importante, es relevante, pero también hay escuelas que tienen embarcada su tema social, es decir, yo creo que ningún tema está simplemente supeditado. De hecho, hay énfasis, hay unas escuelas que se dedican más al tema del emprendimiento como oficina de arquitectura y otras que se dedican al desarrollo más bien poético de la arquitectura, que es un desarrollo que tiene todo un valor. La Católica de Valparaíso, por ejemplo. Por ejemplo, la Católica del Paraíso, un poco. Claro. Y cuando hablo del desarrollo poético, es más que se puede entender de una manera poco tangible, no, es muy tangible y es la arquitectura que tiene mucho valor en lo que es exportación de arquitectura. ¿Ya? Hay otras que se dedican a la parte más técnica, hay otras que tienen énfasis más en la arte urbana, entonces cada escuela un poco tiene sus énfasis. Ahora, tiene énfasis, pero todas enseñan arquitectura y todas enseñan bien arquitectura. No, evidente. Bueno, usted decía al principio que hay un tema laboral con los arquitectos. En la segunda parte vamos a hablar sobre eso, cuáles son los campos, pues también este programa es una buena oportunidad para los jóvenes que están en tercero o cuarto medio, conocer de primera mano un arquitecto, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus visiones, porque también tienen que postular a la universidad y siempre es una carrera atractiva. Bueno, escríbanos a @pediálogo para poder ir abordando los temas que a usted le interesa. Hacemos una pausa y volvemos. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros alumnos y profesores de audiovisual y multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado y por supuesto Canal 9 Bio Bio Televisión. Escríbanos a @pediálogo, nos interesa su opinión. Esta vez vamos a conversar con Claudio Arce. Claudio Arce es presidente del Colegio de Arquitectos de Concepción y de la Asociación Gremial de Arquitectos de Concepción y por lo tanto tiene una visión muy amplia de la carrera, de dónde se imparte la carrera y los grandes temas arquitectónicos de Concepción, de la región y también y de Chile. Así que yo le doy la bienvenida, Claudio, y me gustaría en primer lugar que nos contara, bueno, ¿por qué estudió arquitectura? ¿Por qué no estudió otra carrera? Siendo que su padre no es arquitecto, su mamá tampoco. Bueno, muchas gracias por la invitación, señor. Bueno, ¿por qué estudiar arquitectura? Porque de repente las vocaciones se marcan en la vida y de alguna manera se van definiendo a través de ciertas, digamos, mensajes que uno va recibiendo. La carrera es preciosa, es una carrera que yo se la recomiendo a cualquiera estudiarla, por lo bonita que es. Yo no sé si el campo laboral después tan bueno. Sí, tenía una formación de parte de mi padre que es médico y mi madre que es ingeniero comercial, pero si bien la ingeniería comercial, la medicina nunca me atrajo, la ingeniería comercial sí la encontraba un tema apasionante. Estábamos justo en la época de definiciones de todo el cambio estructural que se hace en base a la participación muy fuerte de los economistas en las políticas en Chile y que hay un cambio de visión y la ingeniería parecía ser atractiva. Siempre fui malo a los números, por lo cual me pareció más inteligente dedicarme a lo que tenía menos números en este caso, que era la arquitectura, y que también me apasionaba bastante más, que tenía que relación con la fotografía, que es algo que siempre me ha apasionado, y con una faceta de ver la ciudad y de ver el mundo que es distinto, es creativo. Ahora, hay un tema con la arquitectura, que aquí yo sé que a usted le gustó mucho la arquitectura, pero terminó estudiando ingeniería. Estudié ingeniería, pero incursioné también, bueno, en el mundo del arte, en el mundo de la estética. Sí. Y hay algo que marca la arquitectura en Chile y que es súper relevante tener en cuenta. En Chile se hace arquitectura y yo creo que en Chile se hace bastante menos ingeniería de la que deberíamos hacer. Y lo digo de esta manera. A ver, ¿cómo es? Creo que hay excelentes ingenieros, pero el problema es que los ingenieros en general en Chile no estamos diseñando procesos, no estamos generando nuevas maquinarias, no estamos construyendo, investigando y desarrollando. Hay una falta de
de aprovechar la capacidad de los ingenieros chilenos. ¿Ya? En cambio, en la arquitectura sí se hace siempre arquitectura, y la arquitectura chilena está siendo un producto de exportación y un producto muy visto a nivel mundial y está siendo reconocido. Y yo creo que en ese sentido no le hemos dado el tiempo o no le hemos dado el esfuerzo a que los ingenieros tengan esa relevancia. Creo que hay muy buenos ingenieros que se están perdiendo en este país porque el país no está incentivando el hecho del ingenio, que es donde se marca lógico. la ingeniería. O sea, en el fondo, los arquitectos avanzan a 1000 por hora y los ingenieros son más conservadores y siguen haciendo lo mismo un poco. No. ¿Tienen temor? No es un problema de los ingenieros, es un problema del tipo de país, que la estructura de país que tenemos. Perfecto. Que nos deja que en estos momentos no estamos dedicados a generar investigación y lo que los pocos recursos que se destinan a investigación son limitados, entonces no permiten a los ingenieros desarrollar Perfecto. nuevos procesos. Ya. A ver, ¿qué invento chileno en este momento es relevante? Si ese es el problema, no estamos inventando. Estamos siendo extractores, nuestra matriz productiva es básicamente extracción. Y cuando estamos metidos en extracción, si bien se diseñan procesos, en general todas las máquinas que se ocupan son máquinas que se extraen, o toda la tecnología es tecnología que traemos y que los ingenieros nuestros tienen que adaptarla a nuestros procesos. Ahora, yo tengo mucha esperanza, Claudio, en el sentido que hay un grupo de jóvenes con mucho anhelo de emprender. Oiga, entre paréntesis, Frank Lloyd Wright era ingeniero, ¿no? Originalmente. Entiendo que hay varios que son ingenieros. Yo no sé el caso especial de Frank Lloyd Wright, pero pareciera que sí. El caso, por ejemplo, de Calatrava. ¿Sí? ¿Le Corbusier también? ¿No? Le Corbusier, el tema de Le Corbusier es distinto, porque Le Corbusier no estudia arquitectura, definitivamente. Entonces tiene ahí un tema de que siempre se ha dicho eso. Lo mismo pasa con Tadao Ando, claro. ¿ya? Que no son arquitectos, ellos adoptan la arquitectura. ¿Ya? Y el caso de Calatrava, que es el actual, Tadao Ando también es bastante reciente, pero lo vemos en el caso de Tadao Ando, de Calatrava, que tiene todas estas obras de arquitectura muy llenas de ingeniería. ¿Y nunca estudió arquitectura? No, sí estudió arquitectura, estudió las dos carreras. Ya. ¿Ya? Entonces él tiene las dos carreras, Calatrava. Tadao Ando no estudió arquitectura y realmente hay obras que son geniales, realmente. Y tiene una sensibilidad, que es realmente digna. Es decir, me tocó reconocer la Ronchamp de Le Corbusier, y ahí hay un tema también que es súper interesante. Cuando uno ve Ronchamp, y esto lo explica muy bien un arquitecto penquista, Rubén Muñoz, ¿ya? Lo conozco, de la Universidad del Biobío. De la Universidad del Biobío, que él hace una explicación sobre la luz de Ronchamp, y dice que la luz de Ronchamp es una luz cavernaria, ¿ya? Y cuando uno recorre se da cuenta que sí, él es una luz cavernaria. Entonces, cuando uno ve la iglesia de los benedictinos... Los benedictinos, los dominicos. Sí. Maravillosa. Del padre Guarda. O sea, fue hecha por Gabriel Guarda, un benedictino arquitecto. Sí, benedictino arquitecto. Claro que los arquitectos dirían arquitecto benedictino, yo diría no, benedictino arquitecto. No, yo diría benedictino arquitecto, estoy de acuerdo, pero la luz que él utiliza es una luz maravillosa. Entonces, tiene un trabajo de la luz que, sin lugar a duda, nosotros tenemos que estar orgullosos del proceso creativo que se ha generado y que ha sido un poco el proceso creativo que se ha dado en general en la arquitectura chilena, y por eso la arquitectura chilena ha sido tan reconocida estos últimos años. Oye, entre paréntesis, una pregunta, esta es una pregunta filosófica. Siempre en el proceso creativo hay una frustración cuando se lleva a la práctica. O sea, yo creo que lo que la mente se imagina es siempre mucho más hermoso que lo que se ve en la materialidad. ¿Usted ha experimentado eso en arquitectura? No, la arquitectura es frustrante en eso. Es muy frustrante. Uno imagina una cantidad de cosas y el resultado final muchas veces no se da. No se da por una serie de factores. ¿Cuáles son esos factores? Primero están los factores económicos que generalmente tratan de bajar el presupuesto, el costo de proyecto. También hay muchos elementos que uno no logra dimensionarlos en el proceso creativo y empiezan a aparecer de repente ciertas resultantes que no eran las esperadas, ¿ya? En general, sí se ha avanzado mucho con toda la visualización que uno tiene en los proyectos, y cada vez se está avanzando más en poder generar casi un elemento constructivo donde uno pueda tener una vivencia de lo que va a ser las emociones que se van a producir en ese proyecto. Y lo otro también interesante en el proyecto creativo, que
aunque uno haga un esfuerzo inmenso por comprender lo que va a pasar, siempre hay otros factores que influyen. Por ejemplo, en el albergue móvil trabajamos con la Escuela de Diseño del Duoc. Realmente trabajaron mucho. Yo quedé admirado. Y siempre con la tónica que lo que necesitaban las personas que viven en la calle eran camas y baños. Esa era el fondo de la tónica. Entonces todo el bus se hizo pensando en eso. Y el resultado que cuando se instaló materialmente el bus, necesitaban eso, por cierto, pero necesitaban mucho más conversar. Y no había un espacio para conversar. Necesitaban llegar a encontrarse y no había espacio. O sea, bueno, en ese sentido, usted puede decir que la arquitectura siempre es joven. A ver, yo voy a ir al bus que me tocó conocerlo porque me tocó llevar a uno de mis hijos qué bueno. Que van y lo encuentro una iniciativa fantástica. Y arquitectónicamente, ¿qué le pareció? No, como nivel de hijo. diseño, sí, como nivel de diseño lo encontré muy bien desarrollado. Es decir, es un muy bien desarrollado. Y tienes razón que falta el acogimiento para la conversación. Yo creo que ahí hay un elemento que está faltando. Porque nosotros pensábamos que ellos querían baño, ducha, comida y no. Ellos quieren comunidad. Comunidad. Y es algo que les falta en general a la sociedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que es en parte muchas instituciones? Son una construcción de comunidad, de asociación. Y ahí yo creo que el bus hace un tremendo, es decir, un tremendo trabajo en el sentido de juntar gente dispersa por la ciudad y juntar además a los niños para que conozcan otras realidades. No estamos saliendo del tema, pero un segundo. No, pero sí, fantático. Su hijo, cuando se fueron después de la noche, a las 12 de la noche, después de haber estado ahí, ¿qué le comentaba? Es decir, nosotros nos quedamos acompañándolos. Ya. Y el comentario general que habían distintos comentarios. Uno, el tipo de gente que esperábamos y que fue muy distinto, porque nunca nos esperamos ver gente joven, tanta gente joven yendo y gente que es además deportista, ¿ya? Y gente incluso muy culta. Había una persona que hablaba inglés perfecto. Entonces, la conversación primero va a ser el tipo de gente, ¿ya? La segunda conversación era lo receptivos y amables que eran todos, con lo que no había ningún grado de agresividad. No, nada. Era Sí. una sensación de ni de exigencia ni nada, sino todo recibirlo de una forma muy amable. Ellos ¿Y su hijo se preguntó, por ejemplo, a partir de esto, qué voy a estudiar? O sea, ¿usted siente que suscita pues solamente después habrán conversado en el curso, ¿no? No se conversó en el curso, no hemos tenido la oportunidad, pero yo creo que se va a hacer una conversación porque hemos ido como, van grupos pequeños, vamos de 3 padres con hijos, entonces yo creo que nos ha faltado el lugar de comunión después para conversarlo, pero yo creo que es un tema que realmente toca, creo que la iniciativa es espectacular, maravillosa, y creo definitivamente que sí, ese día hacía un frío extremo, andábamos todos muy abrigados y faltaba el lugar de protección. Oiga, volviendo a lo nuestro, arquitectura, ¿cuál es la obra arquitectónica chilena y de la región que usted encuentra preciosa, bien lograda, que inspiradora? Obras icónicas en Concepción, inspiradoras en Concepción. Yo creo que ahí probablemente todo lo que significa el conjunto de la Universidad de Concepción es sin lugar a dudas un lugar donde uno se dan varios factores. Uno, hay una arquitectura de calidad. Dos, hay un tipo de ciudad, que es el tipo de ciudad que muchos anhelamos, que es una ciudad caminable, que es una ciudad donde uno respira un aire distinto, donde no hay agresión, donde hay algo que cuando uno viene al centro y está el comercio ambulante o está esta masa que corre, en la universidad hay esa paz y tranquilidad que uno en cierta manera espera. Eso es espacio. Eso es espacio. Espacio grato. Espacio, hay muy buen paisajismo que hace que una ciudad sea mucho más grata. No está la intervención del transporte público o de los vehículos que tanto daño hacen al espacio urbano, porque si nosotros un día sin vehículos el centro es mucho más agradable, ese silencio que se logra hace que la ciudad funcione distinta. Entonces yo creo que la Universidad de Concepción tiene eso que como conjunto, independiente de cada uno de sus edificios, que cada uno de los edificios tiene de algún grado su valor,
es un muy buen espacio, muy buen ejemplo. Sí. Sí. Además se suma el Parque Ecuador, o sea, es un lugar hermoso. ¿No? Yo creo que es uno de los lugares que tiene valor en Concepción. Esperemos que luego se dé la continuidad que se tiene proyectada hacia el parque, hacia el río, por el parque que se piensa proyectar hacia el río. Y ahí hay un desafío gigantesco que es, en definitiva, y que entiendo que fue una de las promesas que se hicieron, que era para este gobierno, que es construir ciudades con calidad de vida y con mayores cantidades de parques. Entonces esperamos que esos parques que se prolonguen definitivamente, que se hagan un conjunto de parques al borde del río, que harían que la ciudad mejorara sustancialmente en su calidad de vida y por ende se hiciera una ciudad más competitiva. Las ciudades son competitivas en base a la calidad de vida que proyectan. ¿En qué sentido? Que la gente quiere ir a esa ciudad, digamos. Absolutamente. Ese es el tema. La gente quiere estar en lugares gratos, no quiere estar en lugares ingratos. Por muy buena... A ver, las condiciones económicas, si lo ponemos en una... y con esto no estoy desmereciendo ninguna ciudad en especial, por favor. No, por favor. Sí, pero si lo ponemos en una condición extrema de Calama, por ejemplo, donde el nivel de ingresos es muy alto, la gente quiere de alguna manera, aunque tiene ese ingreso, quiere volver a ciudades que tienen mejor calidad de vida. Porque Calama en definitiva es un lugar, es un campamento ciudad, ¿ya? Que si bien se ha mejorado y se ha invertido, sigue siendo un campamento ciudad. Entonces falta esa condicionante que es una ciudad con calidad de vida. Una pregunta, Claudio. Bueno, usted es presidente del Colegio de Arquitectos de Concepción, de la Asociación Gremial de Arquitectos. Ustedes, cuando se juntan, ¿de qué conversan? O sea, ¿cuáles son los temas hoy día que le inquietan a los arquitectos? Porque escuchamos mucho los temas que le inquietan a los políticos, escuchamos mucho el tema que le inquieta, por ejemplo, a los médicos del hospital, siempre hay una presencia, a las personas de ciertas regiones, pero los arquitectos, ¿cuáles son los temas? A ver, yo creo que hay una coincidencia en que definitivamente tenemos que tratar de mejorar la calidad de vida de las ciudades chilenas. Tenemos en general las calidades de vida de muchas ciudades no aprovechan ni siquiera el espacio físico o el entorno natural que tenemos. Yeah. Nosotros deberíamos aprovechar. Es decir, nosotros tenemos muchas condicionantes como para tener una ciudad, ¿cómo poder decirlo? Y vuelvo al tema de la competitividad, muy competitiva para que nuestros hijos se queden trabajando en la ciudad de Concepción. Pero prefieren emigrar a Santiago porque las posibilidades que se dan en Santiago y la calidad, y en esto, aunque reclaman contra la calidad de vida en Santiago, no podemos desconocer que Santiago es una ciudad del primer mundo y Concepción sigue siendo una ciudad del tercer mundo. Nosotros no tenemos un sistema de transporte, todavía estamos lidiando con calles completamente llenas de buses o micros. No tenemos un sistema de metro, no hemos cambiado los tranvías, no tenemos todavía un sistema de bicicletas urbano, es decir, todos cambios que van en favor de la ciudad no se han hecho y no se han podido hacer casi en ninguna ciudad de Chile, a excepción de Viña, que hicieron el soterramiento y hicieron suerte de metro urbano, ¿ya? Muy mal hecho en algunos aspectos, urbanamente no, pero sí porque liquidaron el puerto, porque no consideraron en ese proyecto el tema del transporte de carga. ¿Ustedes tienen injerencia política? Por ejemplo, ahora hay muchos proyectos que están en boga, digamos. ¿Ustedes qué impacto tienen para tomar las decisiones? Tenemos una opinión que yo creo que es una opinión respetada. Ya. Yo creo que nos hemos dado cuenta que tenemos una opinión y estamos esa opinión tratando de hacerla crecer. Estamos tratando de armar un conjunto en que participan en estos momentos todas las facultades de arquitectura. Hemos conseguido que todas las facultades de arquitectura estén participando de una suerte de entes de propuestas urbanas, conjunto con la Cámara, que eso es algo muy especial, que en Santiago el Colegio de Arquitectos no tiene la relación que tenemos nosotros con la Cámara. Nosotros tenemos... Chilena de la Construcción. Con la Cámara chilena. Yeah. Siempre son visiones muy antagónicas. Acá, por suerte, tenemos una visión, porque probablemente por la escala de ciudad... El presidente durante muchos años fue arquitecto. Y sigue siendo, Manuel Durán. También arquitecto. Porque el anterior era arquitecto. Sí, Miguel Ángel Ruiz Tagle. Y los dos colegiados también. Yeah. ¿Ya? Entonces, ahí hay un vínculo. En este momento la presidenta Claudia Hempel, la presidenta del Comité de Arquitectura de la Cámara, es la paz presidenta del Colegio de Arquitectos. Entonces, es muy fácil la relación y con eso podemos conseguir tener una voz más bien mancomunada entre las escuelas de arquitectura, la Cámara
el colegio, y además estamos agregando el observatorio urbano que lo maneja Sergio Vélez, el Premio Nacional Perfecto. de Urbanismo. Para que las personas que nos están viendo, es importante que sepan que las universidades que tienen escuela de arquitectura es la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad San Sebastián, que sea dicho de paso, los alumnos de la Universidad de San Sebastián fueron los que proyectaron la Lavandería 21. Y para ellos fue todo un descubrimiento poder encontrarse con jóvenes con síndrome de Down, y eso fue lo que más agradecieron de participar del proyecto, que esto le abrió el mundo. Y también la Universidad Andrés Bello también tiene arquitectura, ¿no? Están, la del Biobío, bien, la de Concepción, la San Sebastián, la del Desarrollo, que se formó acá, y está la Universidad de las Américas. De las Américas. Pero ellos están cerrando el proceso. ¿Ah, sí? Están en hace ya 2 años que no reciben nuevos postulantes. Sí. Oiga, ¿y los estudiantes de arquitectura en qué están? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus expectativas? A mí me contaba un profesor de arquitectura que ha habido un cambio muy profundo en la enseñanza de la arquitectura. Me decía que en los años 70 había un enfoque social muy importante. Después, con el boom económico, la proyección era más bien desarrollar proyectos que sirvieran para el consumo, digamos. Y pareciera ser que hay una vuelta ahora, ¿no?, a los temas ciudad. ¿Esa línea es correcta o no? Es que depende, porque cada escuela tiene sus propios, y yo no voy a definir cuál es la posición de cada escuela. Cada escuela tiene sus énfasis. Yo creo que el tema de ciudad es un tema importante, relevante, pero también hay escuelas que tienen embarcada su tema social. Es decir, yo creo que ningún tema está simplemente supeditado. De hecho, hay énfasis, hay unas escuelas que se dedican más al tema del emprendimiento como oficina de arquitectura, y otras que se dedican al desarrollo más bien poético de la arquitectura, que es un desarrollo que tiene todo un valor. La Católica Valparaíso, por ejemplo. Por ejemplo, la Católica Valparaíso, un poco. Claro. Y cuando hablo del desarrollo poético, es más que se puede entender de una manera poco tangible, no, es muy tangible, y es la arquitectura que tiene mucho valor en lo que es exportación de arquitectura, ¿ya? Hay otras que se dedican a la parte más técnica, hay otras que tienen énfasis más en la parte urbana. Entonces, cada escuela un poco tiene sus énfasis. Ahora, tiene énfasis, pero todas enseñan arquitectura y todas enseñan bien arquitectura. No, evidente. Bueno, usted decía al principio que hay un tema laboral con los arquitectos. En la segunda parte vamos a hablar sobre eso. ¿Cuáles son los campos? Pues también este programa es una buena oportunidad para los jóvenes que están en tercero o cuarto medio, conocer de primera mano un arquitecto, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus visiones, porque también tienen que postular a la universidad y siempre es una carrera atractiva. Bueno, escríbanos a @pepediálogo para poder ir abordando los temas que a usted le interesa. Hacemos una pausa y volvemos.